que va a ser misericordia, honrando su amistad. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a nuestro Salvador, ¿verdad?, por permitirnos una tarde más en su programa, Hombre de Fe y Valor, en el canal Alfa y Omega. Amén. Tenemos un hermoso tema, ¿verdad?, muy bonito como para reflexionar, meditar en ello, que es para bien de nuestra alma, nuestro espíritu, para que tengamos, ¿verdad?, victoria en Cristo Jesús cada día. Y por eso hablamos de este tema, porque es verdad lo que dice la bendita palabra del Señor. Amén. Mi hermano Pámpilo, bienvenido, hermano, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite, la vida que Él nos da, y gracias a Dios por todo, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno. Dios bendiga a nuestro hermano Santo que está ahí en producción, y pues esperamos en esta tarde que la bendita palabra de Dios, creemos que será de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Así es, ¿verdad? Esperamos que para nuestros hermanos que nos han de ver, ¿verdad?, nos ven, y personas, ¿verdad?, que aunque no sean convertidas, ¿verdad?, sea de bendición para ellos, porque realmente este programa es más para ellos, ¿verdad? Los que todavía no conocen la bendita palabra del Señor, los que todavía no se animan, ¿verdad?, a tener un vínculo, ¿verdad?, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso hablamos en esta tarde, ¿verdad?, del Señor, que es el Salvador del mundo. Y este tema se llama, dice, bienaventurados los que confían en Dios. Vamos a ver, ¿verdad?, algunos pasajes bíblicos, los que los hombres, y muchos son los que tuvieron victoria, reyes, profetas, que confiaron en Dios. Amén. Y vamos a citar algunos, no todos, porque son bastantes. Y aparte, ¿verdad?, mi hermano también, ¿verdad?, tiene argumentos para, ¿verdad?, hablar de este bello tema. Amén. Y así que vamos a leer allá en Jeremías 17:7. Gloria a Dios. Y dice así la bendita palabra de Dios, dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Amén, gloria a Dios. Amén. Y vamos a ir en oración. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor mi Dios, gracias por permitirnos una tarde más, un día más, Señor. Amado Dios, de hablar de esta palabra tuya, Señor. Palabra, Dios mío, dada a los hombres para que, Señor, sepan confiar en ti, sepan esperar en ti, Padre, en cualquier momento de la situación de la vida, Padre mío, y usted le responde en tu misericordia, para que sepan, Señor, que hay un Dios que se compadece, Señor, de la humanidad, Padre mío, Padre glorioso. Y Padre mío, confirmamos esta tu palabra, porque mi Dios, también usted se dignó, Padre mío, hablarnos a nosotros de tu salvación, por lo cual, Señor, estamos aquí, amado Dios, y seguir hablando de lo que, Señor, haces con cada vida, cada corazón que espera, confía en ti. Hay una transformación en su vida, Padre mío, así como usted también hizo con nosotros, que el Señor, mi Dios, transformó nuestras vidas, y ahora esperamos, confiamos en ti cada día, Padre glorioso, Padre santo, y así, Señor, queda en tus manos este tiempo, Padre mío, esta instancia, Padre glorioso, de oír tu palabra, mi Señor amado Dios Todopoderoso. La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Así pues, ¿verdad? Vamos a empezar con la meditación de esta bendita palabra de Dios. Bienaventurados los que confían en Dios. Amén, mi hermano Pablo. Amén. Gloria al Señor. Pues comienza, ¿verdad?, este tema con esa palabra que dice bienaventurados. Amén.
o bienaventurados. Bendito sea el nombre del Señor, dichosos, felices. Nos sentimos alegres, amén, de poder confiar en el Señor, amén. Aleluya, de haber puesto nuestra confianza, de haber puesto nuestro amor, de haber puesto nuestra fe en nuestro Dios, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que hace maravillas, un Dios que salva, aleluya, un Dios que restaura las vidas, aleluya. Nosotros hemos podido ver, ¿verdad?, esa fidelidad de parte de Dios a través del tiempo que hemos caminado en el Señor. Hemos podido, aleluya, amén, aprender a depender totalmente de Dios, amén. Y eso nos hace bienaventurados, nos hace felices, nos sentimos dichosos, amén. Aleluya, hay un grande gozo en nuestra vida de poder confiar en Dios, aleluya, ya que esa confianza en Dios es la que nos sostiene, amén. Dice la palabra del Señor, aleluya, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre, amén. Y lo que nos ha hecho permanecer en el Señor, lo que nos ha hecho estar firme en el Señor es que, amén, estamos en el Señor, amén. Él es, como dice la palabra, los que confían en Jehová son como el monte, hace una similitud, amén, como el monte, como las montañas de Sión, aleluya, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así es Dios, así es Jehová, alrededor de los que le temen, alrededor de aquellos que le aman, alrededor de aquellos que confían en Él. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Amén. Aquí toma una metáfora y dice, será como el árbol que ha sido plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Aleluya. Y esto, hermanos, aleluya, nos hace entender que el que está plantado, amén, junto a corrientes de agua viva, amén, este árbol que está plantado junto a corrientes de agua viva, amén, es un árbol, amén, que está siempre verde, hermanos, que está siempre vigoroso, amén. ¿Por qué? Porque está siendo alimentado, amén, de esa agua, amén, aleluya, en la cual está ese árbol, aleluya. Y si nosotros estamos en el Señor y estamos siempre tomando de esa agua, aleluya, siempre, aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades de la vida, amén, el gozo del Señor será nuestra fortaleza, amén, porque podemos sentir gozo, podemos sentir paz, podemos sentir aliento, podemos sentir, hermanos, esa fortaleza de Dios, aleluya, aunque pasemos por dificultades, aunque pasemos por problemas, aunque pasemos por lo que pasemos, aleluya, vamos a estar siempre gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero algo muy importante que dice la palabra, constantes en la oración, amén. Y eso es lo que nos permite, hermanos, estar firme, aleluya. ¿Por qué? Porque estamos conectados, estamos tomando, estamos bebiendo de esa agua de vida, aleluya. Y eso, hermano, nos hace que aunque vengan, dijera, las tribulaciones, porque van a venir, hermano, las tribulaciones, van a venir los problemas, aleluya, vamos a estar siempre confiando en el Señor, amén. Nuestra vida va a estar llena de Dios, llena de su presencia, aleluya. Podremos hacer frente a las dificultades,
Aleluya. La palabra del Señor dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será que será levantado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía que en el hombre. Amén. Ya vimos la primera parte donde comenzamos. Amén. Que dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová. Amén. Aleluya. Ahora dice la palabra del Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Mire la palabra del Señor. Amén. Cuando nosotros no hemos puesto nuestra confianza en el Señor, cuando nosotros todavía no hemos aprendido a depender, a confiar en el Señor. Amén. Hay gente que ha puesto su confianza en el hombre, ha puesto su confianza en las personas, pero créeme que podría ser, amén, que en algún momento alguien pudiera ayudarte, pero también podría ser que en algún momento no hubiera ayuda alguna, amén. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, amén. Maldito el varón que confía en el hombre, amén. Es mejor confiar en Dios que confiar ¿qué? En príncipes, dice la palabra del Señor, amén. Aleluya. Dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Muchas personas, aleluya, habla la Biblia acerca de personas que se apartaron de Dios, que dejaron de confiar en el Señor y pusieron la mirada en el hombre y buscaron la ayuda en el hombre. Fueron al fracaso. Amén. Fueron derrotados, dice la palabra de Dios. Pero qué alegría y qué gozo cuando nosotros hemos aprendido a confiar en aquel Dios, aleluya, que todo lo puede, en aquel Dios que para él no hay nada imposible. Él es el Dios que hace maravillas. Él es el Dios que abre camino donde no hay camino. Él es el Dios que en medio de la oscuridad, aleluya, es nuestra esperanza, es nuestra confianza, es nuestra única ayuda. Amén. Bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué hermoso, aleluya, cuando nosotros, aleluya, hemos aprendido, aleluya, aprendido a depender de Dios, a confiar en el poder de Dios, aleluya, no importando, hermanos, la situación, no importando la circunstancia, no importando el problema, no importando la enfermedad, aleluya, uno decide totalmente, ciegamente confiar en Dios, aleluya, y sabemos que Dios tiene la última palabra, aún en medio de la enfermedad que estás pasando, aún en medio del problema, aún en medio de la situación que te encuentras, aleluya, puedes decir como dijo David, mi socorro viene de Jehová. Aleluya, amén. Aun cuando la ciencia médica ha determinado que quizás nada se puede hacer, aleluya, Dios se glorifica en medio de la debilidad. Dios se glorifica en medio de la situación. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que anunciamos. Ese es el Dios que quiere ayudarte, que quiere salvarte, que quiere mostrar su amor hacia ti. Aleluya. Pero cuando no
confiamos en Dios muchas veces, prefiere el hombre confiar, ¿verdad? Buscar la ayuda en el brujo, buscar la ayuda, ¿verdad? En el hombre. Amén. Cuando la ayuda verdaderamente está en Dios. Antes de ir, quizás tocar puertas, lo primero que tienes que hacer es venir al Señor, es ir a Dios, aleluya, que Él te socorra. Amén. Había una mujer cananea, bendito sea el nombre del Señor, que su hija estaba, ¿verdad?, enferma. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que esta mujer fue delante de Jesús y le dijo, socórreme, ayúdame. Amén. El Señor le dijo, no es lícito dar la comida de los hijos a los perrillos. Qué palabra, verdad, dura podríamos decir. Pero esta mujer siguió que insistiendo, amén. Y dijo una palabra, amén, que tocó el corazón ¿qué? De Jesús. Amén. Dijo, se humilló y dijo, aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de su Señor. Amén. Quizás esta mujer había buscado, hermano Emilio, la ayuda, ¿verdad? En otras partes, posiblemente en los brujos, porque dice la palabra que era un espíritu malo que había en esta joven. Amén. Aleluya. Pero esta mujer no se desanimó. Esta mujer, a pesar de que, ¿verdad?, la palabra que Jesús le habló, podríamos decir, es dura. Amén. Pero ¿qué hizo ella en ese momento? Amén. Dijo, ten misericordia de mí. Amén. Y de mi hija. En esta tarde, aleluya, venimos a presentarte a un Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Él quiere ayudarte. Él quiere socorrerte. Amén. Él quiere restaurarte. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Voy a seguir. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Amén. Este es el hombre que confía ¿qué? En el hombre. Amén. Y dice la palabra, maldito el hombre, pero bendito el que confía en Dios. Aleluya. La palabra del Señor dice, dichoso el hombre que confía en Jehová. Amén. Dios les bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Así es. ¿Verdad? Lo que acabamos de oír, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Amén. Esto, ¿verdad? Es bonito saberlo, lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Me gusta este capítulo de Jeremías 17 porque hay varias cosas aquí que habíamos leído en otras ocasiones y habla bien la palabra del Señor, como otros versículos de la bendita palabra del Señor. Amén. Muy bueno, ¿verdad? Para tomar responsabilidad en la palabra de Dios, que no dejemos pasar, ¿verdad?, lo que se nos enseña cada día, que es Dios el que nos habla, porque esta palabra no es de nosotros, sino es Dios, ¿verdad?, que inspiró a estos hombres para que se le hablara a la humanidad de que qué cosa es confiar en Dios. Amén. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, cuando la persona confía en su riqueza, en lo que él pueda hacer y no dar lugar a Dios, su postrimería, dice de ellos,
se desvanece. Porque cuando se adquieren riquezas ilícitamente, momentáneamente lo vive, pero no se aprovecha, ¿verdad? Porque se obtuvo de manera ilegal y como dice aquí la palabra del Señor en este mismo capítulo, ¿verdad? En el versículo 11 dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, amén, y en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Muchos hombres, ¿verdad?, confían en tener riquezas y lo obtienen de la manera que ellos puedan obtenerlo. Si hay que derramar sangre, hay que derramar, ¿verdad? Pero eso es una adquisición mala, ¿verdad? Ante los ojos de Dios es reprobable todo esto. Y dice la palabra del Señor, y Dios no se equivoca. No es que nosotros estemos maldiciendo a Él, sino que es la palabra de Dios lo que lo dice. La palabra Amén. de Dios. Dice la postrimería de ellos será insensato, quiere decir que no va a aprovechar a la postre ese dinero, esa riqueza que lo obtuvieron de manera ilícita. Amén. Hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántos hombres, ¿verdad?, han tenido ese dinero y lo tienen? Y para ellos que esa es su seguridad, que ese es su Dios de ellos, pero ahí no está la seguridad está en Dios. Amén. Amén. Cuando dice, como escuchamos, dice, maldito el varón que confía en el hombre. Amén. Eso no quiere decir que, ¿verdad?, que usted no pueda confiar en papá, mamá, hermanos, que, ¿verdad?, En alguna persona. sí, sino que su confianza de usted esté sobre la confianza que se le pueda tener a Dios. Primero se confía en Jehová Dios. Ponga su esperanza, ponga sus propósitos en Dios y después, ¿verdad?, de lo que le prometieron, ya sea una empresa o cualquier, ¿verdad?, ¿cómo puedo decir?, persona que le haya prometido algo, si Dios quiere, ¿verdad?, se le va a considerar a usted. Amén. Será un empleo, será una herencia. Amén. Pero primero ponga a Dios por delante y así, ¿verdad?, usted estará seguro, afianzará, Amén, ¿verdad?, lo que le prometieron, porque pues esto es lo que a Dios le gusta. A Dios le gusta que usted confíe en Él. Mire, vamos a leer Isaías 30. Mire lo que dice, ¿verdad?, la palabra del Señor. Vamos a leer el 30 y el 31 también para confirmar. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Amén. Confían más en otras cosas que en Dios para tomar y no de mí, para acobijarse con cubierta y no de mí, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Eso quiere decir que Amén. cuando uno no confía en Dios, sino confía en hombre, en otras cosas, es pecado, ¿verdad? Para las personas que creen en Dios, para los que no creen, pues da lo mismo, ¿verdad? Pero para las personas que creen en Dios, que, ¿verdad?, son cristianos, tiene que siempre confiar en Dios. Para todo lo que usted se proponga hacer, ¿verdad?, tiene que pedirle primero a Dios la dirección, porque en un momento vamos a ver, dice, el censo de David. Amén. ¿Qué pasó ahí? Gloria a Dios. Amén. Pero antes vamos a seguir, ¿verdad?, meditando en esta palabra del Señor, que es, ¿verdad?, muy, muy bueno escucharlo para que, ¿verdad?, usted se alegre, se goce, ¿verdad?, se fortalezca en Dios cuando usted haga lo que el Señor quiere que usted haga. El Señor le gusta que usted confíe en Él. Amén. Imagínense, Dios, Jesús se agradó, ¿verdad?, del centurión romano porque confió, ¿verdad?, en que de lo que dijera el Señor Jesús iba a pasar y pasó, ¿verdad? Porque le dijo, nada más con que digas, ¿verdad?, tu palabra, mi siervo va a sanar. Amén.
porque dice yo soy hombre de mando. Si yo le digo a este va y va, y si le digo que venga, viene. Entonces así también, si tú dijeres en tu palabra que mi siervo sana, va a sanar. Amén, porque confió, ¿verdad?, el centurión en Jesús, y el Señor se maravilló de él. Dice, pues no, en Israel no he hallado, ¿verdad?, un hombre con tanta fe como este hombre. Amén. Y así los que esperan en Dios, ¿verdad?, Dios les responde con victoria. Amén. Amén. Fíjense allá en el Sennacherib, un rey de Siria. Amén. ¿Qué pasó con este rey de Siria? Retó al pueblo de Israel. Amén. Y le dijo a Ezequías, no confíes en ese Dios que tú dices que te va a salvar. Porque fíjate, alrededor todos los reyes yo los he vencido. Amén. Y tú también serás igual a uno de ellos. Amén. Y oyendo esto, Ezequías se fue de rodillas, ¿verdad?, pedirle a Dios, y le dijo, Dios, lo que, ¿verdad?, estaba pasando en este momento. Y le dijo Ezequías a Dios, ciertamente ellos tienen sus dioses, nada más que son dioses de madera, de yeso, amén, de metal. Tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven, tienen mano, no palpan. Amén. Pero al Dios que yo estoy pidiendo su nombre es un Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Bendito Dios. Amén, así fue. ¿Y qué cree usted que pasó? Que una noche vino un ángel de Jehová Dios, ¿verdad? En un momento se echó a 185,000 sirios. Sí. Imagínense, un solo ángel acabó con 185,000 sirios. Para Dios no hay nada imposible. Cuando dice que alguien va a tener la victoria es porque lo va a tener. Amén. Y así aquellos hombres confiaron en Dios. También hubo otro rey, el rey Ezequías. ¿Te acuerdas, hermano? Amén. Donde se juntaron Moab, Emonitas y otro grupo más, venían contra él. Amén. Y también, ¿verdad?, Dios le dijo, no te preocupes, porque yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué cree que pasó? Dios confundió a toda esa gente, de manera que entre ellos se pelearon, amén, pensando que era el adversario. Entre ellos mismos se acabaron. Y Israel, tranquilo, porque ya Dios le había dicho que no se preocupara y confiar en Dios. Amén. Y esto fue lo que pasó. Y por esto, ¿verdad?, usted espera en Dios, confía en Dios, que esta palabra del Señor no falla. A mí me gusta, ¿verdad?, lo que dice el versículo 6 de Jeremías, ¿verdad? Muy, muy bonito este versículo de la palabra de Dios. Vamos a volver a ello. Amén. Que dice, será 6, 7, ¿verdad? Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Amén. Vamos a leer unos versículos. No hemos leído, ¿verdad? Isaías 30, no lo hemos leído, ¿verdad? 31 ya. ¿Ya lo leímos? Sí, A ver. Dice, ay sí, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para acobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Amén. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado a mi boca. Ajá. Están confiando en el ejército de Egipto, como tienen caballerizas, carros, y no, ahí me voy a cobijar. Sí, Mal proceder, porque tienen a alguien ahí al lado, ¿verdad? Un Dios todopoderoso que les puede ayudar, les puede dar lo que ellos, ¿verdad?, necesitan en ese momento, y sin embargo no confiaron en Dios, pero también Dios les da una sentencia, ¿verdad? Y aquí en el 31, ahorita vamos a ver, ¿verdad?
Aquí hay 31 también. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantarán pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios. Sin embargo, pasa así, ¿verdad? Que es más fácil confiar en verdad en lo que vemos antes que confiar en Dios. Y ese es un error que comete el hombre. Amén. Primero tenemos que esperar en Dios, si Dios quiere, si Dios permite, porque amén, Dios sabe nuestra condición, sabemos cómo caminamos y sabe las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen, ¿verdad? Si sabe Dios que lo que usted está pidiendo va a ser para mal y usted pues no lo va a hacer, porque va a ser para su destrucción. Pero si sabe que algo que es necesario y para que usted, ¿verdad?, viva tranquilamente y que sea de bendición. Sea de bendición y que usted esté testimonio de que Dios es Dios. Amén. Amén. Dios va a hacer una obra maravillosa con usted. Amén. Lo ha hecho con mucho pueblo, con nosotros. Amén. Porque hemos visto su misericordia, ¿verdad?, en nuestro hogar, en nuestra familia. Amén. Y por eso podemos decir que Dios salva, que Dios sana, como dice, ¿verdad?, aquí también en este mismo capítulo. Amén. Como dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Amén. Sálvame y seré salvo. Amén. Porque tú eres mi alabanza. Es bueno, ¿verdad?, gozarse en Dios, alabar a Dios. Ezequías venció a los amonitas, moabitas, amén, cantándole a Dios, ¿verdad? Así, mientras ellos alababan a Dios, glorificaban a Dios, de este lado se estaban dando entre sí, ¿verdad? Esos ejércitos, y así acabó Dios con aquello, amén, porque Dios es Dios. Hoy en día, ¿verdad?, el Señor nos habla, hay pues rumores de guerra, eso ya lo había dicho el Señor Jesús, ¿verdad? Y es lo que está pasando hoy en día, pero también Dios está hablándole a la gente de que se vuelvan de su mal camino, ¿verdad? Que se arrepientan. Eso es lo que quiere el Señor, que haya en nosotros arrepentimiento, que nos apartemos de toda cosa mala, porque Dios va a hacer justo juicio pronto en esta tierra. Amén. Lo decimos porque eso es lo que dice la bendita palabra del Señor. Viene Dios, ¿verdad?, a hacer juicio. Amén, para que nosotros no recibamos ese juicio, pues acerquémonos al Señor. Amén, para que el Señor haga misericordia con nosotros. Amén, y ahí se cumplirá lo que dice el Señor: tendré misericordia de quien tendré misericordia. Eso también es bonito, de tendré misericordia de quien tendré misericordia. Me compadeceré de quien me compadece. Dice Pablo, no es del que quiere ni del que corre. Esto es bueno, bonito. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero también dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tema su nombre, ¿verdad? Cuando uno teme a Dios es apartarse de toda especie de mal. Amén. Y así usted va a ser, ¿verdad?, bendecido por Dios. Amén, gloria al Señor. Y luego continuamos aquí. Vamos a... Amén, aleluya. Gloria al Señor. Dice algo que pasó aquí. Amén, gloria a Dios. Dios prueba al hombre. Amén. David era un hombre, ¿verdad?, que esperaba en Dios siempre. Y cuando salía a la batalla, primero consultaba a Jehová, a Dios, si había de ir, y Dios le decía, si ves, te lo voy a entregar. Amén. Amén. Entonces, ¿qué necesidad, verdad, había de censar al pueblo? ¿Verdad? ¿Te sabes ese pasaje, hermano? Sí, amén. ¿Qué necesidad había
Pero ¿por qué quería censar al pueblo? Pues como para sentirse orgulloso, ¿no? Pues cuento con tanta gente, con tanta, ¿verdad? Multitud como para... Tantos soldados. ¿sí? Pero también había algo ahí y Dios se lo quitó. El orgullo que tenía, ¿verdad? Porque David obedecía a Dios, pero Dios también pesa los corazones. Amén. Por eso cuando usted o yo estemos pasando cierta prueba, cierta tribulación, es por algo para que usted y yo reconozcamos, amén, dónde estamos fallándole a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué hizo David? Le dijo su general, mi señor, ¿para qué? No hay necesidad. Si las veces que tú vas a la guerra, te dice Dios que te va a entregar el pueblo, te lo va a entregar. Amén. Pero David insistió y se hizo el censo. Amén. Y esto lo digo, ¿verdad? Para que usted haga conciencia de que cuando Dios habla, Dios habla. Mire, hubo un rey también, no me acordaba de uno. Resulta que Josafat fue un rey, ¿verdad? Obediente a Dios, pero falleció él y puso a su hijo, bueno, su hijo le sucedió que se llamó Joram, creo que Joram, ¿verdad? Fue su hijo. Este hombre hizo lo malo ante Dios, mató a sus propios hermanos para que se consolidara él en el poder. Amén. Pero Dios lo dejó, pero cuando Dios hizo juicio con él, le mandó una plaga a él y a su familia, y a él, dice la palabra del Señor, que se le vinieron múltiples enfermedades. Amén. Y una de sus enfermedades más duras fue de su estómago. Dios le mandó esa enfermedad incurable, dice la palabra del Señor. Y así murió de esa enfermedad vergonzosa. ¿Por qué? Por no haber obedecido a Dios, no haber confiado en Dios, sino hacer su voluntad. Por eso no haga su voluntad, haga lo que el Señor quiere que haga para que usted sea bendecido. Amén. Y libre cualquier castigo que el Señor pueda hacer. Mire lo que le pasó a David. Amén. Censó al pueblo y Dios le mandó un profeta a él y le dijo, dice Dios que coja 3 cosas por haber desobedecido a Dios, porque no era la voluntad de Dios censar al pueblo. 3 años de hambre o 3 meses de persecución o 3 días de peste y hambre. Pero David ahí reflexionó y dijo, pues es mejor esperar en Jehová Dios. Amén. Y Dios hizo un juicio con él. En 3 días mató Dios más de 70,000 personas. Esto le pesó a David. Amén. Le pesó, dice, yo fui el que pequé. Amén. Así que, ¿verdad? Estas cosas hay que tenerlo en presente en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? Para que nosotros podamos poner mejor la confianza en Dios. Amén. Y así nosotros podamos tener la victoria en todo momento, ¿verdad? Para cristiano. Y el que aún no acepta al Señor, tiene la oportunidad de esperar en Dios. ¿Por qué no? Amén. Llegará el momento en que usted va a reconocer que necesita a Jesús como único y suficiente Salvador. Amén. Para que, ¿verdad?, usted tenga una esperanza viva. Amén. El día de mañana. Aleluya, mi hermano Pánfilo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dichoso, bienaventurado el hombre que confía en Dios, que confía en el Señor. Amén. Y no solamente el hombre, sino también la mujer. Amén. Porque hay mujeres, si hubieran mujeres que confiaron en el Señor. Amén. Aleluya. Y algo muy importante, hermanos, es depender de Dios. Amén. A veces quizás nos hemos preocupado, nos hemos desesperado, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Aleluya. En medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio del problema, aleluya, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Amén.
tenemos que clamar, tenemos que buscar a nuestro Dios, tenemos que buscar a Dios, aleluya, en todo tiempo, en todo momento, amén. Que Él sea nuestro único socorro, que Él sea nuestra única confianza, amén. David pudo decir: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, amén. Y algo que yo he aprendido, amén, que si tengo a Dios, hermanos, lo tengo todo, amén. Aleluya, Él no va a fallar, Él no te va a dejar, dice la palabra de Dios: no te dejaré, no te abandonaré, amén. Y esas son palabras que dan aliento, que dan ánimo a nuestras vidas, aleluya. Son palabras que nos fortalecen, que renuevan nuestra vida, aleluya, amén. Cuando, verdad, vemos la palabra de Dios y esa palabra, amén, infunde a nuestro espíritu, a nuestra alma, esa fe, esa confianza en el Señor, amén. Mire, dice la raíz etimológica de la palabra confiar y confianza, amén, del hebreo bata, dice, significa apoyarse con todo el peso, arrojarse o buscar refugio. En el contexto bíblico no representa una esperanza pasiva o un simple acuerdo intelectual, sino una acción de entrega total. Es el equivalente a dejarse caer de espaldas sabiendo que alguien te sostendrá, o refugiarse bajo la sombra de una roca fuerte. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que quiere decir la palabra confiar o confianza, amén, en Dios. Aleluya, que podemos, hermanos, confiar ciegamente, amén. Aleluya. Es como dejarse, verdad, caer hacia atrás. Aleluya, sabiendo que alguien está detrás de nosotros para sostenernos. Aleluya. Dice también la palabra que es como una roca, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el Señor es esa roca de fortaleza donde podemos refugiarnos. Aleluya. Pero vamos ahorita en esta tarde a ver un hermoso pasaje de la Biblia. Aleluya. Y vamos a ir al libro de Daniel capítulo 6. Amén. Dice en el verso 4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en este varón, amén, llamado Daniel. Él era una persona fiel, él era una persona confiable, amén, aleluya, que se había ganado la confianza del rey, amén. Él se caminaba, verdad, en integridad, pero vemos que habían personas que trataban de buscar alguna ocasión para acusar a Daniel delante del rey, o a ver cuál era ese vicio, amén, aleluya, que dice la palabra de Dios, pero no fue hallado en él nada de esto. Dice la palabra de Dios en el verso 5: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Amén. Por este lado no pudieron hacer, ahora vamos por aquel lado, amén. Ahora en cuestión conforme a la ley de su Dios. Pero dice el verso 6: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes,
que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mire, no pudieron, amén, de esta parte, ahora buscaron de otra manera, amén, perjudicar a Daniel. Pero como Daniel era una persona, hermano, primeramente era una persona que amaba a Dios. Primeramente era una persona que tenía temor de Dios. Y era una persona fiel, aleluya, donde lo habían puesto, amén, donde Dios lo había establecido. Porque a pesar de que estaba en Babilonia, amén, aleluya, allá Daniel estaba, hermano, era uno de los 3 gobernadores a quienes tenían que dar cuenta, amén, aleluya. Y muchos, amén, los sátrapas que dice la palabra de Dios, amén, todos estos gobernadores, dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel, aleluya. Pero vemos en el verso 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, mira, hermanos, aleluya, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, aleluya. Esto es lo que tenemos que hacer. Lo que hizo Daniel, dice la palabra que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo hacía hacer antes. Amén. Esta era, hermano, una costumbre de Daniel. Amén. Era un hábito que Daniel tenía de orar, y a pesar, hermanos, de que, verdad, la prohibición, y a pesar de que habían firmado el edicto, amén, aleluya, Daniel, amén, sabía, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, amén. Y Daniel tenía la seguridad, amén, en su Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de Dios. Qué hermoso, amén, cuando nosotros hemos decidido en nuestro corazón, cuando nos apoyamos en Dios, cuando vamos al Señor en medio de la dificultad, cuando les ponemos al Señor nuestra causa, nuestra situación, aleluya, sabiendo que Él es el único que puede ayudarnos. Y dice el verso 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto de que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Amén. Porque el rey, amén, lo tenía, vamos a decirlo, ¿verdad? Tenía una confianza hacia Daniel. Aleluya. Y esto le pesó al rey, amén, en gran manera. Y resolvió librar a Daniel. O sea, hizo muchas maneras, ¿verdad?, de poderlo librar. Dice que hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia,
que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y ahí está, hermano, verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Mira, hermanos, aleluya. Daniel confió en su Dios, aleluya. No hubo en él ninguna lesión, no hubo ningún daño en Daniel. Los leones no le hicieron nada, porque el Señor mandó a su ángel para que cerrara la boca de los leones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un gran ejemplo, hermanos, en la palabra de Dios. Aleluya. Para que nosotros confiemos en el Señor. Sabemos que el enemigo se va a levantar como río. Amén. Pero el Espíritu de Dios va a levantar bandera. Amén. Aleluya. Hay algo muy importante en el Salmo 27:1 que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos. Amén. Cuando se juntaron contra mí mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque en ti estaré confiado. Amén, aleluya. Aunque un ejército, decía David, se levante, acampe contra mí, aunque un ejército me rodee, yo estaré confiado en Dios. Amén. ¿Qué es lo que había en David? Había una plena confianza, había una plena seguridad, aun cuando él peleó contra aquel gigante, aleluya, llamado Goliat. Amén. Él sabía, amén, aleluya, mi Dios que me ha librado del oso, del león, amén, también me librará de ti. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, amigo? Aleluya. Porque no es en nuestras fuerzas. Amén. No es en nuestras fuerzas. Si tú has estado luchando, si tú has estado batallando, si tú has estado buscando, amén, aleluya, la ayuda en el hombre, en esta tarde, amén, apóyate en Dios. David se apoyó en Dios, aleluya, aunque dice la palabra que era un hombre gigante, era un hombre diestro,
era un hombre de guerra, amén. David solamente era un joven, aleluya, que apacentaba ovejas. Y muchas veces dice la palabra del Señor que el león o el oso tomaba una de sus ovejas y él la perseguía y salvaba a su oveja. Fuera león o fuera oso, él se las quitaba. Aleluya. Por eso él tenía la confianza de que Dios, aleluya, lo iba a librar de la mano de ese gigante. Amén. Y vemos la grande victoria, porque dice David: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y vemos, hermanos, la grande victoria, amén, que Dios dio a través de David al pueblo de Israel. Amén, porque ellos solamente estaban atemorizados ante el gigante. Amén. Dice la palabra del Señor que 40 días estuvo este gigante, aleluya, desafiando al pueblo de Israel, y nadie se atrevía a ir y pelear. Amén. Pero vino un joven, aleluya, al cual Dios lo había escogido, al cual Dios tenía un propósito. Amén. El cual Dios lo había ungido. Aleluya. Este joven, lleno del Espíritu de Dios, derrotó al gigante llamado Goliat. Porque David había aprendido a confiar en Dios, a depender de Dios. Aun cuando mi hermano hace un momento decía que David consultaba a Dios, aleluya. Si el Señor le decía: ve y pelea porque yo los he entregado en tus manos, dice que él entonces salía. Y era así, hermano, aleluya, como el Señor le había dicho. Si has buscado la ayuda, si has buscado el consejo, amén, si has buscado dirección en esta tarde, busca a Dios. Él puede ayudarte, Él puede socorrerte. Amén. En esta tarde, amén, vemos a través de la palabra del Señor que Daniel salió librado, hermanos, porque confió en su Dios. Confía en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para, ¿verdad?, cerrar el programa, vamos a leer unos versículos más de la bendita palabra de Dios, que es de esperanza, que es de fe. Amén. Que es de ayuda para nosotros, el joven, el anciano. Cuanto Dios, cuanto ustedes, cuanta verdad, personas pongan su esperanza en Dios. Y dice así, 37:3, dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gózate, espera. Amén. Que Dios está viendo tu preocupación, tu necesidad. En su momento Dios te va a ayudar. Amén. ¿Qué más dice? Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ahí, ¿verdad? Como un momento hablábamos, primero espera en Dios, confía en Él, espera en Él, ¿verdad? Ten un poquito de paciencia y Dios va a hacer, ¿verdad?, maravillas contigo. Amén. Lo ha hecho con nosotros, también lo hará contigo si tú confías en Dios. Y acá hay otro versículo de la palabra del Señor, Proverbios 3. Amén. Y mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué habla la palabra del Señor, verdad? Porque nosotros somos vulnerables, ¿verdad?, a este mundo, a esta vida. Amén. Pero hay alguien, ¿verdad?, que es más fuerte que nosotros, porque Él es Dios. Amén. Es Espíritu. Amén. Y Él puede responder, ¿verdad?, a sus necesidades. Por eso, ¿verdad?, un momento más vamos a orar, ¿verdad? Y usted ponga su necesidad en Dios. Cualquier situación, ¿verdad?, que usted esté padeciendo, póngalo
ponga su confianza en Jehová, Dios, en Dios, ¿verdad? Dios le va a liberar, Dios, si hay brujería, Dios va a quitar toda brujería, porque dice la palabra del Señor que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Amén. Amén. Tiene usted enfermedad que es incurable, confíe usted en Dios. Amén. Tiene usted, ¿verdad?, una enfermedad que un hechicero se lo puso, confíe en Dios, eso para Dios no es nada, se lo va a quitar en el nombre de Jesús. Amén, porque el Señor para eso vino, para liberar, ¿verdad?, al hombre, a la mujer que está esclavizado, ¿verdad?, en el pecado, por lo cual la persona está cautiva, está enferma, pero el Señor promete liberarla a usted, quitarle, ¿verdad?, todas esas cosas para que usted posteriormente, ¿verdad?, o luego ame usted a Dios y va a ver, ¿verdad?, lo que Dios puede hacer con usted. Amén. Aquí en Proverbios 3 dicen 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en ti mismo porque tú eres débil. Amén. Tu mente no alcanza más allá. Amén. Dice, pero por eso dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Amén. Reconoce que Él puede hacer grandes cosas contigo y si tú confías, espera en Él, lo va a hacer. Amén. No le mentimos, lo va a hacer porque el Señor es fiel en su palabra. Amén. ¿Qué más dice? Gloria al Señor. Dice acá, ¿verdad? Algo importante. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. No diga yo sé, porque a veces cuando usted hace esas cosas viene la soberbia, viene la arrogancia. Amén. Que eso no aprovecha, eso al Señor no le agrada. Amén. Porque, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el que se ensalza, Dios lo humilla, pero el que se humilla, Dios lo levanta. Amén. Y dice ahí, ¿verdad? En Isaías 66:1, me parece. 66, 60, me acuerdo. Donde dice, a donde Él tiene su trono en el reino de los cielos. Porque le dijo, ¿dónde está la casa que me vas a construir? Dice la palabra del Señor que los cielos no pueden contener la gloria de Dios. ¿Va a habitar en un lugar que usted le prepare? No, esto no es nada. Amén. Por eso le digo así, ¿dónde está la casa que me va a edificar? Mis manos hicieron todas estas cosas. Pero ¿a dónde cree que va a estar el Señor? Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Ahí está, ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar con usted. Amén. Si usted es humilde, es pobre, ¿verdad? Le dice, aquí no soy nadie más que el Señor, dice que todo lo sabe, todo lo puede hacer. Por eso dice, ¿verdad?, la palabra del Señor. Amén. Como dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo le podemos pagar a Dios, verdad, de las cosas que hace con nosotros? No tenemos con qué pagarle, pero podemos, verdad, pagarle en la obediencia. Y habla también, verdad, que usted puede honrar a Dios con sus bienes, verdad, que usted tenga. Dios, si usted le nace, verdad, hacer cosas buenas, verdad, visitar al huérfano, verdad, tú tienes la manera de hacerlo. Amén. Ir a la cárcel, eso le agrada a Dios porque usted lleva un consuelo por la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a ir en oración y nuestro hermano nos va a llevar en oración, ¿verdad? Llevando las necesidades que usted tenga. Espere en Dios, confíe en Dios, entregue su vida a Dios para que Dios, ¿verdad?, le bendiga en esta tarde. Y mañana amanecerá usted como una nueva persona. Gloria al Señor. Pues en esta tarde hemos compartido la palabra de Dios. Aleluya. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Amén. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios. Aleluya. Él es el abogado, Él es el médico de médicos. En Él está todo, en Él está el mejor consejo. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él es, dijera, ahora sí que Él es el Todopoderoso y
y solamente Él puede socorrerte. Amén. Vamos a orar en esta tarde, que el Señor sea obrando en esa necesidad, en ese problema, en esa enfermedad. Aleluya, la palabra de Dios dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Amén. Vamos también a felicitar a nuestros hermanos que se conectaron, mi hermano Martín Vera Dios bendiga a Amén. nuestro hermano Martín Vera. y la hermana Abigail. Dios bendiga a mi Dios hermanita. bendiga a nuestra hermana Abigail. Amén. No sé si haya más No. o con el hermano Santo, porque, Mi hermano Santo. bueno. Ok, Vamos a orar. Amén. amén. Bendito Dios, te damos gracias. Señor Dios amado, Señor Dios Gracias por tu Santo, amor, por tu misericordia. gracias te damos, Señor, Gracias por tu en bendita esta tarde, palabra. Porque a través porque de mi ella, Dios nos has Señor, permitido estar en esta de tu tarde palabra tú nos enseñas. para A través hablar, de ella, Señor, de esta Señor, palabra que mi Dios, nosotros podemos nos liberó, entender, Dios mío, podemos comprender, de condenación, Padre Santo, nos libró de que pecado, mejor es Dios mío, confiar en ti, nos hizo Señor. limpio, Padre mío. Padre, tu palabra Aleluya, dice, y por eso, "Bienaventurado Señor, seguimos el hablando varón de que esta tu confía palabra, en Jehová, Padre Santo, que y es cuya pan de vida, esperanza Señor, es para todos Jehová". aquellos que creen, Señor. Señor, tú eres Amado esa Dios fortaleza, Todopoderoso, tú eres ese queda en amparo, tus manos, Señor. tú eres ese refugio. Padre, esta tu palabra, Padre, en esta tarde quizás en nuestra insuficiencia traemos hablamos, delante de Señor, ti, Señor, pero usted haciéndolo nuestras cargas. suficiente, Padre, en Traemos cada delante de corazón, ti en nuestras cada vida, necesidades. que Señor mi Dios Traemos delante de haya ti oído nuestros tu problemas, palabra bendita, nuestra Señor. situación. Esperando, Padre Padre, mío, que en usted esta haga la tarde, obra en cada corazón, Señor, en cada vida. esta Que mi palabra Señor amado, es puso viva, oído es esta tu eficaz, palabra, Señor. y no volverá También vacía. nuestros ruegos, Señor. Te Nuestra ruego, súplica, Señor, que Padre, obres. por los enfermos. Te ruego, Dios Padre mío, Santo, que mi que Señor intervengas se levante el que está en en cualquier cama, situación, Señor. Padre en mío, cualquier quizás tenga necesidad. algún cáncer. Extiende Padre tu mano mío, bendita. quizás tenga mi Señora Extiende tu estira. mano de Usted puede misericordia. librar estas Obra, personas, Dios Señor. mío, Puede hacer la sanidad obra, Dios, de divina, tu Padre, Espíritu Santo ahí en los en cuerpos, estos Señor, cuerpos, Señor. sean tocados, Padre Dios Santo, Padre mío, bendito. por el Y poder así, de tu Padre Espíritu mío, te Santo. rogamos, te Sea suplicamos usted, Señor, que hagas misericordia con libertando, estas sea almas, usted Señor, que sanando, están Dios, necesitadas, sea Dios usted mío, haciendo, Padre Señor, Santo, el de ser, milagro, Señor, Padre, liberadas, ahí, Señor, ser en la parte sanadas, afectada, Dios recibir el mío, bálsamo, en el Señor, nombre Padre poderoso mío, de de tu Jesús, Santo Espíritu, porque no hay en nada tus corazones, en tu imposible vida, en el para brazo, ti, Señor, la pierna, el en pulmón, esta el hígado, tarde, Señor. Padre mío, Creemos aleluya, que tu palabra reciba el es bálsamo, fiel y la verdadera, fortaleza, Señor, Padre mío, y que esta tuya palabra, para que Dios, pueda levantarse, Señor, Señor, está Rey de Reyes y haciendo, Señores, está Señor, así, obrando, Padre, Dios, en los está hospitales, sanando, que Padre, llega tu está palabra y haga libertando, misericordia, Señor, hagas tu está obra, Padre, en restaurando, esos Padre, corazones, en estas está vidas, fortaleciendo, Padre Dios. Santo, y para que tu Indalaya nombre sea Sotas alabado, Tamay, sea en el glorificado, nombre de Señor Jesús, Jesús. en Rey el de nombre Reyes, de Señores, Cristo, Señores, por el poder de tu ayúdanos, palabra, Señor, a por seguir, el Señor, poder de la hablando de tu sangre de palabra, que Jesucristo. no Ahí quisiéramos, donde Señor, está, Padre, que Señor, la usara nuestra vida, enfermedad, nuestros en esta corazones, hora, para Padre, que otros en reciban el nombre de bendición Jesús, de Jehová Dios, enviamos Señor. tu palabra Reciban, de Padre mío, salvación, aleluya, enviamos tu Padre palabra de Santo, tu sanidad, presencia, la enviamos tu palabra de fortaleza, Padre, en restauración. cuerpo, en Toca, alma, Señor, la parte aleluya, afectada, bendito sea tu donde santo está el nombre, cáncer, Señor. Padre, donde Gracias, está mi la Dios, enfermedad, Padre, por donde esta está el tarde, por rumor, la vida, Dios, Señor. de mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esa persona, Señor, que pueda estar mirando, Padre, este Señor programa o poderoso, llegue a mirar este santo programa, es tu Padre, nombre, Señor. y en esta Aleluya. tarde, Señor, Él Glorioso ponga su Dios confianza, del universo, Él aleluya. ponga su fe en ti, Gracias, Señor Señor. amado. Tu palabra Esperando, dice, Dios mío, Señor, que la próxima mi Dios, semana, si usted nos que si permite estar nosotros una vez más nos para seguir acercamos dando tu palabra, Dios a ti, mío. Padre. Aleluya, para que otros Señor, si sigan nosotros recibiendo bendición creemos tuya, en Señor. tu palabra, Sí, Padre, creemos. Señor, Que, Señor, mi vamos Dios, a mucha recibir gente recibirá tu en esta palabra, hora, Señor. Padre, Padre en el bendito, nombre de no Jesús, solo la recibirán, en el recibirán nombre de el Cristo, de la gloria, te lo para que pedimos. alcancen salvación, Gracias, Señor. Aleluya. Toma nuestra vida en Dios tus bendito, manos Dios poderoso. y danos fuerzas Aleluya. y danos fortaleza para seguir adelante. Bendito Que sea no tu desmayemos, santo Señor. nombre. Todo queda En el tus nombre de manos, Jesús, Padre mío. fortalécelo. En el nombre de Jesús. Fortalécele, Padre. Alabado sea. Amén. Gloria a Dios. Pues damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que nos permitió una tarde más, un día más, el haber hablado su palabra. Amén. Y esperamos que la próxima, ¿verdad? Estemos una vez más, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Pues
Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, a todos nuestros hermanitos que se conectaron, amén, y los que vayan a ver este programa, pues Dios me los bendiga también y que esta palabra, amén, aleluya, haya sido de mucha bendición para todo aquel que la haya escuchado, amén, y creemos que Dios obra milagros y sanidades, amén. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Amén, programa. Aleluya. Amén. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da. Comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a Lodebar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.